En el capítulo anterior recorrimos la ciudad de Puerto San Julián. Nos paramos en el punto donde nace la Patagonia. Punto cero, origen de la Patagonia. Recorrimos la réplica del Nao Victoria, el primer barco que dio la vuelta al mundo. Luchamos para que no se nos vuele la ranchada con vientos de 80 kilómetros. Vamos que se nos afloja la ranchada. Y son las 3:15 de la mañana. Sobrevivimos y terminamos tomando unos mates en un lugar soñado. Ay, no sé, me agarró una cosa bárbara. Y cuando ves tantas cruces, tanta lucha. Usted se encuentra en el Gran Bajo San Julián. Sí te queríamos agarrar, raspando la olla. No, mira cómo va la moto al costado. ¿Y eso ahí abajo? Buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Así te queríamos agarrar. Así te queríamos agarrar, raspando la olla. Raspando la olla, literal, pero quedó Las comida 8 de la anoche. mañana, raspando la olla. Quedó comida de anoche y se mantiene fresquita, así que dije, matanga, ¿no vamos a desperdiciar? Dios mío, así fueron todas las mañanas que sobró comida igual. Hermoso día está haciendo acá en Puerto San Julián. Hoy se pronostica un clima de 26 grados, lo cual es una locura para lo que es la zona. Lo consideran verano, ya tope de calor. Estamos en el camping municipal, tenemos unos vecinos de Buenos Aires, allá también un colectivo grande que está desde Buenos Aires. Después de 15 días, hoy nos vamos. Sí, 15 días estuvimos acá en el camping por varios motivos. Si no viste los videos anteriores, yo tenía una gripe la cual la tenía que curar y la curé ahí dentro de la carpa y acá en el camping. Y también habíamos comprado unos micrófonos hace unas cuantas semanas atrás para cambiar unos micrófonos dentro del casco. Y nos tenían que llegar acá y no sé por qué, pero demoraron un montón y hace 4 días que nos llegó. Y también los primeros días que llegamos acá al camping fueron 4 o 5 días de muchísimo viento, de 70 kilómetros, de 80 kilómetros, las ráfagas rozaron los 90 kilómetros. Y son las 3:15 de la mañana. Anoche ya estuvimos ordenando un poco, le pusimos las maletas a la IBR, están los bolsos estancos que hay que llenarlo porque bueno, hay que desarmar los colchones. Las bolsas de dormir están guardadas. Tenemos que devolver 2 frazadas a 2 familias diferentes que nos prestaron durante esta semana porque hizo muchísimo frío, menos 8 grados estuvo haciendo acocho. Y a otra familia que hace poquitos días nos prestó un caloventor y esto la verdad fue nuestra salvación, fue un cambio radical. Esto era un hornito. No probando, hola. Nos vamos del camping de lo que fue nuestra casa. Son las 2:20. Ahora nos queda cargar combustible y devolver el caloventor. Ya pasó Cari con su esposo, que fueron quien nos dio la primer frazada. La otra frazada la dejamos en la oficina porque no nos pudimos comunicar, pero le dejamos un mensaje que la pase a buscar porque no tenemos la dirección. Nos la trajeron acá al camping. Y supuestamente se tendría que estar escuchando de 10, tendrían que escucharnos súper bien, por más que estemos con la mica abierta, se tendría que estar escuchando fabuloso con los nuevos micrófonos. Hoy estrenamos micrófono. Mira qué planchadito está el mar, está la marea baja. Tenemos una temperatura re linda para viajar. Igual esto lo digo acá abajo. Ahora cuando vayamos a la ruta es otra cosa, así que vamos a esperar. El memorial de la Guerra de las recuerdo. Malvinas de la Fuerza Aérea. Este avión está apuntando exactamente para donde están las Islas Malvinas, que desde acá de Puerto San Julián son unos 500 kilómetros y que estos aviones tardaban en recorrer esos 500 kilómetros entre 45 y 50 minutos y solamente tenían 3 minutos, después tenían que volver de vuelta acá porque si no el combustible no les alcanzaba. El Nao Victoria, y acá podemos doblar, sí. Sí.
Correr con traje no es lo más recomendable. Hola. ¿Te dejo el caloventor? Sí, que nos prestaron. Muchísimas gracias. Hola, buen día. Listo la nafta. Qué viento que tenemos. Lo tenemos desde la derecha, medio cruzado, así casi de frente, por decirlo de una palabra, mejor dicho. Y golpea un montón. ¿Viste? Por eso no hay que confiarse. Una cosa es cuando estás en la ciudad y te arrimaste a la ruta y hay un abismo. El destino de hoy, Piedra Buena, unos 125 kilómetros de acá. Ahí vamos a acampar, vamos a ver si podemos conocer la isla Pavón. Hay un camping que nos lo recomendaron bastante. Y de ahí a Río Gallego. Estamos a nada de Ushuaia, al fin del mundo. 930 kilómetros más o menos estamos del fin del mundo de Ushuaia. Y a nada de pasar a la isla de Tierra del Fuego. Qué locura, qué locura. ¿No te agarra como una cosa cuando lo decís así? Después es raro. Río Gallego y después... es como que ya se te empieza a hacer nudos en la panza. Ya no queda mucho ripio por hacer por acá, no queda mucha ruta costera como veníamos haciendo. Hay que meter asfalto, no queda otra. ¡Ah, qué fuerte que está el viento! No tienen ni idea la fuerza que voy haciendo. No, mira cómo va la moto al costado. Está fuertísimo. Tan contento que estábamos con el día. Ay, vamos a llegar con un dolor de cabeza, me parece. Por allá va la ruta, mirá, allá va un auto. Ay, el auto que nos pasó hoy. Encima, mirá, no hay viento de este lado, claro, nos está haciendo todo reparo esta parte. Disfrútalo. Me habían comentado que esta parte de trayecto de San Julián a Piedra Buena era muy bonito, pero no me lo imaginaba así. Aparte, me sigue llamando la atención lo verde, la vegetación. También nos dijeron que a partir de acá tengamos mucho más cuidado con el tema de los guanacos, porque hay más cantidad. Mirá, ahí se va. Perry, no. Un poquito de sol no vendría mal. No, yo me banco el día así, pero con un poco menos de viento. Creo que prefiero. Son pocos kilómetros lo que vamos a hacer hoy, los 125, pero van a estar duros. Paliza nos está pegando el viento, esa es la palabra correcta. Paliza nos está pegando. Bueno, recorrimos unos 49 kilómetros y estamos en este punto que también queríamos conocer y lo vamos a aprovechar para descansar porque nos viene matando mal el viento. Usted se encuentra en el Gran Bajo San Julián. Se dificulta leer por el tema de las calcos. Nosotros somos hiper partidarios de las calcos. Yo creo que cada calco cuenta una historia, pero no está bueno tapar. Estos son todos cohetazos que le han pegado. Esto es el Gran Bajo San Julián. En la parte más baja está la Laguna del Carbón y ahí llega a 107 metros bajo el nivel del mar. O sea, sí, se me entendió, creo, ¿no? Sí, perfectamente. Qué increíble, miren cómo está doblado el cartel. Lo estás contando. Wow, y bueno, también siempre remarcar la basura. La basura y la basura y la basura. Con 107 metros bajo el nivel del mar, es la mayor depresión de los hemisferios sur y occidental. Chupate la mandarina de escupí la semilla. Oh, mirá, un viajero. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola. ¿Eh? Y puede ser. Sí, exactamente lo mismo. Todo bien. Prende cámara acá, prende acá. Compaginamos. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a ir viaje. Ahí se queda Julián, que se va a sacar un par de fotos. Es de Córdoba. Ah, está fuertísimo. Así, bien torcidito vamos a ir. Mirá esta parte.
sorprende siempre la ruta 3. Pensé que de lo lejos íbamos a ir como costeando, pero no, mirá, lo vamos a pasar por el medio. Nosotros nos sorprendemos porque teníamos malas expectativas por las cosas que nos han comentado de la ruta 3, pero está muy bonita. Muy bueno, tiene muy lindos paisajes. Es todo arena, arena. Arena, sí. Esto sí es arena. Los yuyos están agarrados como yo acá atrás de la moto, te aviso. O mejor dicho, como la galletita que lleva. También. No sé, ya casi la termino. Estamos a 30 kilómetros de llegar a Piedrabuena. En cuarta, a 50. Lo bueno que no hace frío a pesar de que está cubierto el cielo. No está fresco el aire. Está lindo. Tercera. Lástima los cachetazos de viento, pero bueno. Mirá dónde están los tipos allá. Mirá, ¿los ves los guanacos? Ay, mirá. Se le complicó el pobre camión. Viejito está. Mirá, las ruedas van así. Saca. Mirá este guanaco como va acá de este lado. Mirá, corre, guachín. Hemos llegado. Mirá lo que es. Mirá qué vista. Wow. Pero qué prolijidad. Qué bonito que se ve. ¿Y eso ahí abajo qué será? ¿Algo militar? Qué bonito, mirá ahí cómo va haciendo el zigzag. ¡Qué color! Y eso que está nublado. Estamos cruzando el río Santa Cruz. Mirá lo que es el color. No puedo mirar mucho. ¿Qué dice? Complejo Turismo Isla Pavón. De 10. Por acá. Wow. Prefectura Naval Argentina. Bienvenido al complejo turístico Isla Pavón. Bueno. Capital de la trucha, dice ahí. Vamos, prohibido los perros. Bueno, ya saben que no se puede venir con perros a la isla. Un puente, ¿eh? ¿Cómo se ve ese color del agua? ¿Con el verde encima? Acá tiene pinta de que no anda ni el gato. Nadie en Isla Pavón. Comandante Luis Piedrabuena es una ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz, Argentina, con una población aproximada a los 18.000 habitantes. Antiguamente se la denominaba Paso Río Santa Cruz y más tarde Paso Ibáñez, y fue fundada en la primavera de 1859 en la isla Pavón por el marino y patriota argentino Luis Piedrabuena. Comandante Luis Piedrabuena fue edificada frente al río Santa Cruz, que le agrega color y brillo a la vida de sus habitantes y un constante cambio de matices según la hora del día. Muy buenos días desde el camping Vial. Al final no nos quedamos en la isla Pavón por varios motivos que después les voy a comentar. Es el segundo día que estamos acá en Piedrabuena, la señora haciendo los deberes. Ya desayunamos, tomamos unos mates, marcamos el mapa y miramos lo tan cerquita que estamos de Ushuaia, de subir al ferry o a la barcaza, nunca me acuerdo cómo se llama. Las dos cosas. ¿Venís conmigo? Vamos. Por acá está el río, que obviamente está bajo. No sé a qué hora subirá. Y acá medio como que no se puede apreciar lo lindo y lo tan particular del agua, que lo vimos cuando estuvimos allá por el puente. Para aquel lado está la isla Pavón. Ese puente que se ve ahí, el que está allá, es la ruta 3. Para aquel lado Ushuaia. Vamos a recorrer algo de la ciudad, unos lugares que nos llamaron la atención y se los queremos mostrar. Aprovechamos que está haciendo unos días muy lindos. Está fresco, pero hay sol. Y cuando hay sol y está fresco, es pasable. El tema cuando se nubla. Esto que lo veíamos cuando llegamos el otro día es el barrio militar. El barrio militar San Martín, si no me equivoco. Allá hay uno barriendo. Ah, acá hay más. Hola. Esto nos llamó mucho la atención porque no solamente está acá, está desparramado por toda la ciudad. Pero ahora van a ver de cerca de qué se trata esto. Es un mural y es todo de cemento. Esta técnica se llama esgrafiado. ¿Y en qué consiste esta técnica?
que el artista va revocando la pared con cementos con distintos tonos de colores. Una vez que lo termina de revocar, de dar las capas necesarias que él cree que necesita para poder hacer el arte, empieza a sacar con espátulas de metal y le empieza a dar la forma. Y por eso se puede ver que sobresale la escultura, el arte, el dibujo de la pared, en este caso de este mural. Y esto lo tiene que hacer antes de que el cemento se seque. Tienen entre 24 y 48 horas para que este material empiece a fraguar. Este es otro punto de interés que está muy lindo para venir a conocerlo, y tiene algo muy particular. Primero, es un homenaje a los 55 héroes de la Fuerza Aérea que dieron su vida en Malvinas. Estamos en lo que es el Paseo de los Héroes de Malvinas, y esto es un Mirage, un cazabombardero. Y lo que nos llamó la atención, que este avión en particular está prácticamente entero a los que hemos visto en San Julián, en Viedma, por ejemplo, que no tenían ruedas. Esto tiene las ruedas, tiene los tanques de combustibles. Y miren este detalle, tiene las partes de las armas. ¿Tendrá el motor? No, el motor no lo tiene. No puedo evitar emocionarme cuando leo esto y cuando ves... Ay, no sé, me agarró una cosa bárbara. Y cuando ves tantas cruces, tanta lucha, tantos chicos jóvenes. Y acá una representación del arte también con cruces, más imágenes que dan a lo que fue las Malvinas, cañones. Uy, miren, estos son municiones. Mirá, son municiones. ¿Cómo es la parte de atrás de los cartuchos? No me sale el casquillos. Y en el mismo paseo también nos encontramos con el homenaje a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, una réplica del submarino. Este sí que es el primero que vemos, de lo que comenzamos el viaje no habíamos visto. Hermoso lugar que te deja, tiene una energía súper tranquila de estar sentado ahí. Nos quedamos un rato sentados en los bancos. Esta sería la calle principal, la avenida Gregorio Ibáñez. Uy, y hay que tener cuidado porque está lleno de estos canalcitos ahí para que corra el agua. Miren el pasto, los pinos, el verde que tiene es hermoso. Este es otro punto, a ver si podemos cruzar. ¿Puedes poner la mano hacia la derecha? Ahí está. Bueno, miren esto, porque acá la verdad la Patagonia, nosotros nos han dicho de que entramos a la Patagonia te cambia, pero yo no sabía que la Patagonia me iba a cambiar la Navidad. ¿Por qué la Patagonia te cambia hasta la Navidad? Por esto. Esto nos llamó muchísimo la atención, y es que tenemos a Papá Noel, pero no está tirado por renos. Acá Papá Noel en la Patagonia lo ayudan los guanacos. Este está como enojado, está como a punto para escupirte, está con las orejas hacia atrás. Tremendo este detalle. A mí en lo particular me encanta porque le dieron un toque diferente. Este es el Papá Noel patagónico. Mirá qué cara que tiene Papá Noel. Se la banca en la Patagonia andar con estos vientos, con este frío, con este clima. Estábamos mirando que ustedes acá en la Patagonia tienen un Papá Noel diferente, no tiene reno, está tirado por guanaco. Tirado por guanaco, y ese tampoco es Papá Noel, ese es el Señor de los Sueños acá. Ah, el Señor de los Sueños. No, es Papá Noel. ¿Es de acá de particular de Piedrabuena o de la...? ¿Vos sos nacida acá? No, yo de Formosa. De Formosa. ¿Y cuánto hace que estás acá? 16 años. ¿Y qué tal es la vida acá? Y me gusta, por eso ¿Lindo? elegí acá. Tranquilo, ¿no? Sí. Mucho. Mucha tranquilidad. ¿Se vinieron por trabajo o se vinieron buscando tranquilidad? Tranquilidad. Tranquilidad. Sí, porque vivíamos de Formosa en Buenos Aires, de ahí el peligro es una barbaridad, y acá tenés la tranquilidad donde los chicos todavía pueden salir a caminar solos. Chao. Hasta luego. Al final no era Papá Noel, me quedé sino helada. el Señor de los Sueños. Mirá qué bonito el bulevar este. Otro tema que nos llamó mucho la atención es que hay muchos dibujos, figuras, gigantografías, personajes de lo que fue, de lo que es la historieta Paturuzú. Debo admitir que yo en lo personal no soy ni fui consumidor y no conozco el nombre de los personajes,
por ejemplo acá, mala mía, pero no lo conozco porque no fui consumidor, pero sé que fueron algo famoso. Paturuzú, está Isidoro Cañones y no recuerdo algún otro más. Bueno, sé que mi viejo, mi papá miraba esas historietas. Mira, acá tenemos otro. Hola. ¿Qué tal? Acocho, hay pisetas, hay empanadas. Bueno. Pero era el más económico, 900 pesos, pero está carísimo los sanguchitos. Ahí está, ahí lo llevamos. No entran en toques. No, me parece que no. Este otro lugar que nos llamó la atención cuando entramos a la ciudad. Primero un montón de banderas, ángeles, bueno, ese justo le falta la cabeza, pero bueno, esto está completo, con trompeta, y hay un cartel que dice que es el camino de la fe, y bueno, y hay mucha referencia, bueno, a Jesús, a la Virgen, y todo el camino es todo ángeles con trompetas. Ruta 3. Y bueno, ya que estamos acá en la isla, después le voy a contar por qué no nos quedamos acá, por qué fueron los motivos que decidimos no quedarnos en la isla, que era uno de los motivos principales que veníamos acá. Eso sí, tengan cuidado, está re golpeado y emparchado por todos lados esta ruta. Sí, el puente más que nada. El color del agua es impresionante. Vamos a recorrerlo un cachito. Está hermoso. Nosotros nos había gustado este lugar porque acá están los baños súper amplios que estaban abiertos, pero no estábamos muy convencidos del lugar de dejar la carpa, porque nosotros tenemos muchas cosas y dejar la carpa acá para después ir hacia la ciudad a recorrer o buscar algo, teníamos que dejar todo solo y está lejos de la ciudad, o sea, entonces no nos daba confianza. ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que voy a usar el baño. Está muy lindo, miren lo que es el verde, impresionante. Lo lindo, acá íbamos a armar nosotros lo primero. ¡Oh, qué rico una parrillada! No quiero mirar porque nosotros tenemos ese sándwich de fiambre nada más. Viene gente, obviamente, los baños están cerca, así que viene gente constantemente y eso no nos dio la sensación de seguridad. Con esto no quiero decir que no sea seguro el lugar, ojo, lejos de eso estoy diciendo. Yo tuve esa sensación y la flaca también, y cuando nosotros tenemos ese tipo de sensación, le hacemos caso. No nos sentimos cómodos, no nos sentimos seguros con nuestras cosas, nos movemos. Esta es otra parte, qué bonito, todo fogones, increíble. Ah, ya hay una carpa armada, no pensé que se podía armar carpa de este lado, pensé que era solamente aquel sector. ¿Ves? Son cosas que por ahí no te explican o no te encontrás con una cartelera que tenga información, con carteles que te indiquen acá sí, acá no. Isla Pavón es una masa de tierra en medio de un curso fluvial sobre el río Santa Cruz, así como sus islas aledañas. Se puede llegar a la isla tomando la ruta 3 a través de uno de los puentes de mayor volumen de la Patagonia, que nos permite atravesar el río. La isla posee una superficie de 54 hectáreas, 2 kilómetros de largo y su parte más ancha supera los 300 metros. Una de las cosas que tenemos para ver en Isla Pavón es la primera casa que se construyó, que es la casa de Luis Piedrabuena. Se me fue, Luis Piedrabuena. Sí, lo que estoy viendo es que hay muchísimas plantas de rosa mosqueta, pero muchísimas, que ahora obviamente ya no está en flor. ¿Cuánto pasto? Sí, estamos muy contentos de estar con tanto verde. ¿Vos me estás haciendo caminar? Esta cara, no sabía. Esta cara es porque venimos, hay una caminata de 2 metros, pero también hay un camino para venir en la moto. Yo me quiero morir, perdoname, no sabía. Y nos encontramos con la casita cerrada, porque adentro hay un museo con algunas de las cosas que se usaban en esa época o que tenía Luis en su vivienda. Esta es una réplica, mira. Sí. Siempre, lo que sí tiene que es ancha la puerta, pero no es alta, sí es ancha la puerta. Se preguntarán quién es Luis Piedrabuena.
Luis Piedrabuena fue un marino muy patriota, argentino, que dedicó gran parte de su vida a salvar otras vidas en el mar. Lo que hacía Luis era salir en busca de náufragos o de personas que estuvieran en el mar que necesitaran su ayuda. Es impresionante, infinita la cantidad de vidas que este hombre salvó. Bueno, dicen que la mayor parte de su vida se la pasó en el mar. Más tarde, Luis Piedrabuena instala una factoría con fines de comercio y trueque con los indios tehuelche, principalmente por carne de guanaco, pieles y pluma de choiques. Una actividad comercial en la que no le fue muy bien y terminó vendiéndolo por muy poco dinero. Estamos en la Hostería Isla Pavón. Miren esto, el muelle que tiene. No, es Wow. una chulada. Esto se puede ver en el recorrido que tiene la isla, dentro de la isla, el recorrido costero sería. Y ahí había una reseña de Prefectura Naval donde decía que tengan cuidado con el agua porque son aguas de poca profundidad, muy frías y con correntadas. ¡Ay, pero No, mirá. ¡Wow! Miren allá el puente. Acá se puede apreciar bien la curva que tiene el puente y el color del agua. Ojalá en la cámara se vea el color del agua. Y nunca termina de reflejar la realidad de lo que nosotros vemos de este lado. Sí se nota la correntadita de aire, también, la correntada de aire y de agua. Qué bonito que está, por favor. Esa es otra isla y a lo largo del río Santa Cruz subiendo, yendo para las cordilleras, en total son 12 islas las que tenemos. Esta isla es la más grande. Escúchame, tenés que pagar para usar esto, tenés que estar en la hostería. No hay nadie, fíjate. Por lo menos ahí la confitería está todo cerrado. Mirá, ya están todas las mesas, las sillas arriba de las mesas. Ya rugiste. Así Ah. Bueno, igualmente estos sillones y estas mesitas también de metal la encontramos mucho en casi toda la vuelta a la isla. Íbamos a tomar mate con sanguchito, pero nada, tengo que hacer de mecánico. Bien, ustedes me conocen lo que yo, mi conocimiento de mecánica. Se les cortó el cable del acelerador. Si el acolchoalambre sirve. Hemos encontrado nuestro oasis para disfrutar de unos mates después de haber ayudado a los chicos ahí con las herramientas que ya se fueron. La moto quedó funcionando. Miren esto. Miren esa mini isla ahí, otra mini isla ahí. Bueno, hay gente que está metida, eso siempre me va a seguir sorprendiendo de la gente acá de la Patagonia, que no le tiene miedo al frío y le hace frente al agua helada. Esta imagen de la Iberre ahí me encanta, no puede ser tan linda ella, no puede ser tan linda la Iberre. La señora la tenemos ahí trabajando para los Rigl, vamos a disfrutar de unos buenos mates y ya después mañana arrancamos para Río Gallego. Mañana Río Gallego a Cocho, 230 kilómetros tenemos que hacer. Pero bueno, eso será mañana. Nosotros vamos a disfrutar de estos mates, de estos sándwiches y nos vemos mañana. Chau, chau, Río Santa Cruz. Qué bonito lugar, qué lindo lugar. Es muy colorido, resalta muchísimo esta parte de Piedrabuena. Sobre la Patagonia, al menos lo que venimos viendo ahora, resalta muchísimo. Lo que pasa que es todo muy árido, muy seco, colores todos muy secos y de golpe entras a un turquesa y un verde que o lo ves o lo ves. Impresionante. Podrían poner un poco las pilas acá en el tema del puente, lo golpeado que están. Tengan muchísimo cuidado acá. Miren, es pozo.
Bache, arreglo, emparchado. Hoy es sábado, no les comenté. Hoy es sábado, mañana tenemos presidente nuevo. Sábado 21 de octubre. Uy, qué peligro, miren los guanacos. Allá van corriendo. Yo había visto aquellos, pero no había visto estos. No, y aquellos estaban todos enloquecidos y empiezan a correr todos para cualquier lado. Y es re loco porque vos los ves y son marrones con blanco los colores y acá se ve mucho verde, pero de verdad que estando acá a veces no lo ves y lo tenés al lado. Yo no les puedo explicar la rematada a palo que nos está dando el viento. Está terrible. No sé, ¿cuántos kilómetros hicimos? Y 120 kilómetros hicimos. No, estoy aturdido. Estamos, mirá, en el reparo este. Lo único que encontramos. Ruta 3 y estamos entre el reparo de esta parte que viene bajando. Mira, ya se ven los camiones. Y esta parte es como que no hay tanto viento. Cambió mucho el clima. Está haciendo frío espantoso. ¡Chao! ¿No tenés una sanguchita? En este caso nos falló el audio y nos estábamos despidiendo de todos ustedes como de costumbre. Queremos agradecerles como siempre por acompañarnos, por estar del otro lado con la buena onda de siempre. Estamos en la recta final de llegar a Tierra del Fuego y no lo podemos creer. Recordarles que si todavía no nos seguían en las redes sociales como Instagram o Facebook, te invitamos a sumarte. Y también te invitamos a compartir este video si te gustó. Gente, recordarles como siempre que los queremos mucho y que nos estamos viendo en un próximo video Perdidos para Argentina.